tu reseña curricular para que todo el mundo sepa de ti, te conozca. Yo ya te conozco, pero los demás no. Y es importante esto. Sí, gracias. Y entonces, vamos a iniciar la jornada, compañeros, vamos a iniciar a tiempo y voy a permitirme leer la reseña curricular del doctor Martínez Cordero. Y bueno, el doctor, además de ser un gran amigo de nosotros, un personaje en el gremio de la acuacultura, es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey en Guaymas, con maestría en ciencias en el CIMBESTAB del Politécnico Nacional en Mérida y el Instituto de Acuacultura de Stirling en Escocia. Tiene un doctorado en economía agrícola y de recursos naturales por la Universidad de Hawái, Estados Unidos, y tiene ya 27 años como economista aplicado en acuacultura. Actualmente es investigador profesor en el CIAD, en Mazatlán, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-2 y consultor de FAO y de la OSD en planeación estratégica y socioeconomía. Es coordinador nacional de la Red Tilapia México, miembro del consejo editorial de la revista Aquaculture Economics and Management, que publica Taylor and Francis, y del comité científico de la revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Es presidente electo del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuacultura, la UAS. Muy bien, pues ya es la presentación y estamos listos para iniciar. Francisco Javier, te cedo el micrófono y el video. Gracias, gracias Juan. Muy buenos días a todos. Me comentan si por favor ya están viendo la Ya la estamos viendo. presentación. A ¿Sí? ver. ¿Todo bien? Ya ¿Sí, está ven? perfecto, adelante. Ok, gracias Juan. Voy a minimizar aquí esta ventanita que está hasta acá porque va a usar texto probablemente. Ay, ¿ahora qué pasó? Ya, ¿ahí me ven? Ahí está bien, ahí está bien. Sale. Ahí está. Gracias, Juan. Pues inicialmente un agradecimiento a todos ustedes por la invitación a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, al Colpos, por supuesto, en particular a ti, Alberto, a todos los amigos de tanto tiempo que tengo ahí en el Colpos. Muchas gracias por la invitación, por dar la oportunidad de platicar de lo que hacemos. Sabes, estoy viendo que... bueno, está bien. Y qué bonito, ¿no? Qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar de la acuacultura, por como la entendemos y la hacemos aquí en México. Nosotros quienes estamos identificados con la red tilapia, Juan. Entonces, en la presentación me estoy permitiendo hacer una muy rápida presentación de la red. Lo que vi una vez que la generé es que probablemente puse 3, 4 diapositivas de más, pero voy a pasar muy rápido por ellas, pero para poner la mesa, ¿no? De qué consiste nuestra red Tilapia México, de la cual ustedes en Colpos como institución y tú, Juan y Alberto, son miembros fundadores. Tuvimos una idea muy entusiasta desde el 2013 que se complementa y se desarrolla en el 2014 con la fundación formal de la red en Hermosillo. De ahí hemos operado, ya son 7 años, tan rápido, casi 7 años, en que operamos pues para fines de nuestra acuicultura y cadena productiva de la tilapia en México. La idea original que hemos tenido ha sido de trabajar para el sector productivo en atención a la demanda. Hemos tenido reuniones de planeación estratégica, la primera la de la fundación, la segunda en 2017 con el WorldFish. Y es muy importante mencionar precisamente que parte del por qué la red surge es por un interés de esta institución internacional que se llama el WorldFish, que para quienes nos estén
escuchando ahorita, que bienvenidos, nos saludé a la audiencia, una disculpa, bienvenidos, y que estén un poco más familiarizados con la agricultura más que la acuacultura. El World Fish es la institución dentro del CIGIAR, el consorcio de instituciones internacionales dedicadas a la agricultura. Es la institución bandera para todo lo acuícola. Entonces, ustedes saben que dentro del CIGIAR, el CIGIAR tiene 11 o 12 instituciones internacionales. Por ejemplo, nosotros conocemos al CIMIT, al Centro Internacional del Maíz y del Trigo, ahí cerca de Ciudad de México. Bueno, el World Fish forma parte del CIGIAR y es la institución bandera para lo acuícola en el mundo. Entonces, siendo parte del CIGIAR, el World Fish tiene objetivos de operación que son muy enfocados hacia cosas como reducción de pobreza y hambre, en este caso a través de la pesca y la acuacultura mejorada. Entonces, cuando se da un acercamiento con el World Fish y se consolida el establecimiento de la red Tilapia México, el World Fish manifiesta su interés de entrar a México a trabajar. El World Fish es una institución que tiene mucho trabajo en Asia y en África, pero no tienen presencia casi en Latinoamérica. Entonces, afortunadamente para nosotros, presentan un interés de trabajo para México, deciden habría que seleccionar con qué especie trabajamos, y la tilapia se da como de manera casi obvia, ¿no? Considerando estos objetivos estratégicos del World Fish, que de alguna manera lo reflejamos también en nuestra red Tilapia México, en su objetivo en particular muy orientado hacia incremento en el consumo de pescado, acceso a precios accesibles, desarrollo de alimentación y nutrición para consumidores y combate a la pobreza. Entonces, la tilapia se da como selección de especie casi de manera natural, y así es como surgimos como red. Utilizamos un enfoque, ustedes lo saben muy bien, lo estoy presentando para conocimiento de nuestra audiencia. Utilizamos un enfoque de red modelo de triple hélice. Ese es un modelo que no es, digamos, creación de nosotros. De hecho, es un modelo ampliamente desarrollado que tiene un origen en el doctor Edskovich en 1990. Hay libros, hay publicaciones de este modelo y sobre todo de las aplicaciones, ¿no? Hay documentos inclusive de Banco Mundial o del UNIDO, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El modelo ha sido adaptado y muy incorporado en la industria, vamos a decirlo, ¿no? Plantea un vínculo constante entre gobierno, academia e industria. Esto desde el punto de vista académico ha sido analizado en instituciones en Estados Unidos como el MIT, Boston, algunos otros que ahí menciono. En el Silicon Valley, en su momento de más desarrollo, este modelo de la triple hélice fundamentó mucho de lo que después permitió que en este corredor tecnológico se desarrollara lo que nosotros ya sabemos que ha crecido ahí y ha fundamentado muchos avances, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Existe una asociación internacional de triple hélice, una revista arbitrada de triple hélice, un instituto. Entonces, nosotros consideramos, cuando desarrollamos la idea de la red Tilapia México, basarnos en este modelo de triple hélice y le ponemos nuestro propio traje, ¿no? O sea, tomamos el modelo, pero lo hacemos a nuestra medida, con la ayuda de todos los miembros que están en la red, en este caso. Tenemos el gobierno, que obviamente es con la pesca. En la pesca también tenemos el Banco de Desarrollo. En la academia tenemos 11 instituciones, no estoy seguro que estén ahí todas referidas, pero ahí están quienes amablemente nos hemos enlazado todos. Yo tengo el gusto solo de ser el coordinador, pero este trabajo, por supuesto, que es un trabajo de todos nosotros, ¿no? Como investigadores, como instituciones. En la industria, el sistema producto nacional, pero la realidad es que hemos trabajado y pretendemos también trabajar a nivel estatal con los comités, pero también con asociaciones. Y el último eslabón es el de la consultoría, organismos internacionales. Teníamos que en este modelo triple hélice dar cabida a algún eslabón
donde cupiera precisamente, por ejemplo, el WorldFish. El WorldFish apoyó el establecimiento de la red, lo apoyó inclusive con financiamiento, etcétera. Entonces, hemos sido afortunados de tener esta presencia constante del WorldFish. Hemos tenido estas reuniones con personalidades de ellos que nos han visitado. Yéndome ya hacia el tema de la plática, fue todo lo que quería rápidamente decir. Si ustedes ven, estas son nuestra misión, visión y objetivos de la red, definidas desde un inicio. Y estamos en la red completamente enfocados a dos cosas: desarrollo sostenible, y el otro es el micro, pequeño y mediano productor de la cadena de tilapia mexicana. Aquí voy a hacer la referencia de que en un avance hace unos 2 años, muy atinadamente el doctor Alberto Aciain y ustedes desde el Colpos hicieron la puntualización de que incorporáramos también a los llamados acuacultores de recursos limitados. Así los define la FAO, que son estos acuacultores que a veces les queremos personificar como estos pequeños productores que tienen un pequeño cultivo en su casa, en su zona de habitación rural, principalmente para autoconsumo, ¿no? No caben dentro de los micros son pequeños productores, pero ya con un esquema de comercialización. Entonces, nuestro enfoque son los MIPYMES y son los AREL. Entonces, desarrollo sostenible, sin duda alguna, con todos estos elementos que dicen aquí, que permitamos y ayudemos, coadyuvemos, asistamos al desarrollo humano incluyente, seguridad alimentaria y nutricional, es decir, no solamente proveer alimentos, sino la consideración nutricional, ¿no? Que está ahorita muy fuerte en FAO, es decir, se está hablando ya y todo el análisis de que tenemos que reenfocar a los sistemas agroalimentarios hacia no solamente la provisión de alimentos, sino al cumplir con los requerimientos nutricionales. Esa es una vertiente muy interesante que me voy a permitir platicar un poquito más adelante. Estos son los objetivos de la red. Tenemos un organigrama con 8 áreas temáticas. En todas tenemos un enfoque al desarrollo sostenible de los no solo los sistemas de la producción, sino de la propia cadena. Es decir, en la red no estamos enfocados solamente a lo que es el eslabón de la cadena de producción de la tilapia, sino desde antes la proveeduría y después de la producción primaria a lo que es procesamiento, transformación y consumo, ¿no? Al final de cuentas, comercialización. Trabajamos diferentes áreas temáticas con estas 4 o 5 líneas de trabajo, perdón, y creo que nuestra fortaleza es precisamente estamos en el enfoque de los pequeños productores y AREL. Y siempre entendiendo, estamos muy identificados cuando vi su amable invitación a este congreso y a esta presentación. Yo decía, bueno, nos cae como anillo al dedo en la red, porque precisamente es de ese tipo de acuacultura, de la acuacultura que está cuidando el medio ambiente, la acuacultura que integra sistemas de producción, que trata de hacer eficientes los procesos para los micro, pequeños, medianos productores. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Entonces, la línea, el hilo que vincula como trabaja la Red Tilapia México y cosas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Iniciativa de Crecimiento Azul de la FAO, se da de manera natural, vamos a decirlo. Como ustedes saben, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 2030, que han sido revisados y es el tema final de esta presentación, queda muy claro que en acuacultura nuestro enfoque principal es sobre los objetivos 1 y 2, ¿no? Combatir la pobreza y hambre cero, es decir, que de alguna manera al 2030 se cumplan metas bastante fuertes, vamos a decirlo, de reducción de pobreza y combate también al hambre.
Desde el punto de vista ya más particular de lo que es la acuacultura y proveniente nuevamente de la FAO, existe esta propuesta del llamado crecimiento azul, es decir, una pesca y una acuicultura con desarrollo sostenible, ¿no? El tema sostenible ya no es un adjetivo o como lo queramos poner que se pone por gusto, ¿verdad? La manera de pensar y la visión tiene que entender que esta es una actividad que tiene que prevalecer en el tiempo, no solamente por esa famosa definición de Brundtland de por otorgar el derecho a las generaciones futuras de tener lo que tenemos, al menos, sino también porque pensemos desde el punto de vista de la acuacultura, que es una actividad que provee alimento, que las demandas cada vez van a ser más fuertes, cada vez va a ser más el requerimiento de provisión de alimento con calidad nutricional. Ahí afortunadamente en la acuacultura tenemos la ventaja de que independientemente de la especie que se maneje, y para el caso de nuestro de la red tilapia, que es muy obviamente con tilapia, pues ese punto no lo tenemos que pelear mucho. Las especies que generalmente se producen en la acuicultura son especies de un alto contenido nutricional. Entonces, es el haber seleccionado, nosotros encontramos en unidades rurales, en ámbitos rurales, cada vez más unidades de producción pequeñas o medianas en la dispersión de estas escalas, que por primera vez están generando la tilapia y la están poniendo al alcance de vecinos, de familiares. Es decir, en estas generaciones actuales de niños, gracias a la posibilidad de tener un acceso a la tilapia, se está encontrando en las mesas de los hogares rurales una o dos veces a la semana tilapia, cosa que no pasaba en los padres, en la generación anterior. Y mucho menos en dos probablemente. Ese es un beneficio socioeconómico muy importante y que en el concepto de sostenibilidad tenemos que pensar que tiene que permanecer esta actividad y este beneficio socioeconómico que se está presentando, ¿no? Entonces, ya sabemos dentro del concepto de desarrollo sostenible, hay estos tres grandes círculos, hay el componente ambiental, el componente social, el componente económico que se tienen que entrelazar. Tenemos que buscar que la actividad se desarrolle en sus diferentes escalas, porque no hay un solo tipo de escala. Tampoco sería correcto pensar que el acuacultor de recursos limitados, que es el acuicultor que define la FAO, viene un poquito más adelante, como básicamente de autoconsumo, esa tuviera que ser su escala de manera permanente, ¿verdad? No, 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 o sea, nosotros podemos de una manera bien orientada ayudarle a este productor, ayudarle a puede no estar en la producción primaria, puede estar en el eslabón de procesamiento, transformación, ayudarle a que su actividad la vaya creciendo, ¿no? Eso significa un beneficio socioeconómico, eso significa un ingreso probablemente extra en el hogar. Entonces, nosotros tenemos que considerar que cualquiera que sea esta actividad, y no solamente en el eslabón primario, tiene que ser desarrollado con el medio ambiente en mente, ¿no? Los sistemas que me gusta mucho a mí escuchar las pláticas que siempre hacen ustedes ahí en Juan, Alberto, desde el Colpos, tan identificados con los sistemas integrales, tan identificados con el título precisamente de esta conferencia, ¿no? Y la asociación. Es decir, nosotros creemos mucho y les agradezco a ustedes, traen mucho el pensamiento hacia la Red Tilapia México de ese tipo de acuicultura, la acuicultura que permite integrar agricultura con acuicultura, integrar acuaponía con esquemas de reuso de agua, es decir, esa idea me parece que es la correcta y es la que nosotros estamos tratando de desarrollar y
de permear a través de la red Tilapia México. No quiere decir que esa sea todo el tipo de la producción primaria de tilapia. Obviamente hay empresas ya hacia medianas y luego grandes, ya muy enfocadas hacia exclusivamente el cultivo tilapia altamente tecnificado. De cualquier manera, con esas empresas, en lo que nosotros estamos relacionados como Red Tilapia México, siempre tenemos la insistencia, ¿no?, de cuidar los componentes que permitan esa sostenibilidad ambiental, componentes que pasan desde cuestiones de selección de sitio, desde cuestiones de los medicamentos y cómo se manejan los ciclos de cultivo, etcétera, ¿no? Siempre tenemos ese interés. Esto nos va a permitir maximizar beneficios socioeconómicos también y beneficios sociales o comunitarios en algún momento. Vámonos ya un poquito hacia lo que, bajando, vamos a decir, aterrizando de lo general a lo ya particular y lo específico que como red vemos y en el título de la ponencia, lo que consideramos que son los principales retos, los principales objetivos hacia esta década, vamos a decirlo, si es que estuviéramos hablando de nuestra coincidencia, nuestra ruta hacia coincidir en ese 2030 con alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que hablar de que en la visión estratégica, en la visión nacional de cualquier país, siempre debe haber allá en la parte alta de la sombrilla, siempre debe haber una visión nacional que plantea hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Después tiene que haber una visión sectorial que ya de una manera un poco más específica diga, trace una ruta, al menos trace un objetivo, vamos a decirlo, un objetivo de manera general. Eso no es suficiente, sino que el objetivo tendría que estar acompañado de las rutas particulares de cómo hacerle para llegar a, ¿no? En estos momentos aquí en México, como ustedes tienen conocimiento, tenemos un plan nacional ya, un plan de desarrollo, tenemos un programa nacional específico para el sector que traza grandes líneas, vamos a decirlo así, ¿no? De esas grandes líneas obviamente necesitan recetas de cómo llegar a esa comida, necesitan reglas de cómo atender correctamente esas rutas hacia ese objetivo. En eso tenemos muy claro que hay trabajo, ¿no? Hay trabajo por desarrollar todavía. Y en este enfoque de desarrollo sostenible de la acuacultura, de lo que significa la tilapia, de cómo la incorporamos en la red Tilapia México, cómo la analizamos, hay elementos muy claros en estos momentos. Aquí tomé una foto de la portada 2021 del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Son documentos que ustedes saben publica Naciones Unidas, en este caso en particular la FAO, cada año. Y ya debemos de estar ahorita al tanto de que en esta última revisión, y desde entonces se habla ya mucho, ya no solo por la pandemia vino a impactar muchas cosas, ¿no? Pero como dice aquí, mucho antes de la pandemia, por el coronavirus, ya se sabía, ya se estaba entendiendo que no estábamos en la ruta como mundo, como sector alimentos, como sector acuacultura, no estábamos en la ruta de llegar a los compromisos que se habían planteado para los objetivos 1 y 2 en particular, ¿no? Entonces, me parece que este es un ejercicio muy interesante y creo que es correcto como se planteó en el seguimiento desde Naciones Unidas y la FAO, los objetivos de desarrollo sostenible 1 y 2, es decir, estos surgen en 2015, pero en las mesas de trabajo con los países queda establecido que se va a dar un seguimiento anual a cómo se van avanzando en alcanzar esos objetivos. Bueno, pues aún antes de la pandemia, ya se veía que esa ruta no iba a converger hacia lo que se había planteado. Entonces, cuanto más que todos hemos entendido
pues, ¿qué ha pasado con este año y medio, casi 2 años que vamos a hacer de afectación por esta crisis mundial de salud? Entonces, aquí hay un poco más de datos, que no voy a entrar en ellos, pero el gran hecho es que no llevábamos la ruta, no llevábamos la ruta. Esto entonces lo traemos hacia la red, ¿no? Lo traemos hacia la red, hacia estos productores primarios, pero no solo productores primarios, de los cuales me atreví aquí a tomar unas fotos que muchas veces son material de ustedes también, Juan y Alberto, y del Colpos, sino también son los otros eslabones de la cadena de tilapia aquí en México, la cadena productiva que después se convierte en cadena de valor. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros en la red? ¿Qué replanteamiento tenemos que hacer en estos momentos? Pensando que estos siguen siendo nuestros objetivos de atención. En la red Tilapia México trabajamos por atención a la demanda. Le preguntamos cada año al Comité Nacional, le preguntamos a la CONAPESCA, le preguntamos a la INAPESCA, cuáles son sus grandes objetivos del año por entrar. Y en la red tratamos de trabajar para atender en esa articulación de academia con gobierno, con el sector experto, etcétera, cómo atendemos esas demandas, esos requerimientos. Entonces, estos son nuestros, vamos a decir, nuestros clientes. Con ellos queremos caminar y queremos caminar en esta nueva ruta que se está definiendo, en que tenemos que apresurarnos para hacer algunas cosas porque no llevamos una ruta que nos va a hacer converger hacia lo que se estaba planteando. Aquí a la izquierda tengo estos 3 círculos que se vinculan, ¿no? Es completamente inseparable la relación entre qué pasa con la pobreza o cómo encontramos la pobreza, qué pasa con la seguridad alimentaria y nutricional y cómo esto define de alguna manera el nivel de vulnerabilidad de algún hogar, de alguna comunidad, de alguna región, de algún sector. Nosotros creemos que la acuicultura tiene, y en particular de la tilapia, porque la tilapia es de alguna manera un caballo negro. La tilapia tiene muchas características deseables de especies que queremos utilizar para estos fines de atender el combate a la pobreza y la inseguridad alimentaria. Nosotros creemos que la tilapia es la especie correcta, la tilapia desarrollada de muchas maneras, porque tenemos ya a la mano elementos que nos dicen y nos demuestran en estas comunidades rurales, en estos hogares, en todo el país, la diferencia y el impacto que ha tenido el establecer un proyecto de tilapia en función del consumo del pescado. Inclusive en aquellos lugares, claro, menos, pero también encontrado en aquellos lugares donde, como por ejemplo en esta foto, encontrábamos ya pescadores artesanales desarrollando algún tipo de actividad pesquera que ya les ponía un pez en la mesa. Bueno, ahí de manera menor, pero también hay un impacto, pero especialmente en aquellos otros sitios donde el cultivo ha llegado y no había una actividad relacionada con la provisión del pescado como alimento. Tenemos ya la información, tenemos la evidencia del impacto que genera en pobreza y vulnerabilidad el proyecto de tilapia aquí en México, en el ámbito rural. El proyecto acuícola marca un cambio en términos de condiciones y de impactos socioeconómicos en los hogares. Entonces, tenemos eso ya en mente y tenemos que regresar ahora entonces a ver cómo tenemos que ajustar. ¿Cómo tenemos que ajustar? Porque queremos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Acaba de haber este año una revisión de la FAO. A ver, entonces, se da ese gran reconocimiento de que no íbamos en ruta y mucho menos después de lo que estamos todavía viviendo de la pandemia. Entonces, hay que no nada más reconocerlo, hay que ser proactivos, analizar y replantear una ruta de crecimiento, una ruta de trabajo. Esta ruta ya la trazó la FAO, acaba de hacer un ejercicio este año
en el que se plantean estas que llaman 4 mejoras. Estas mejoras consisten en una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Está aquí el texto presentado para ustedes, no me voy a detener mucho en eso, pero lo que básicamente replantea es, a ver, dentro de estos 4, digamos, grandes ámbitos que ya estaban considerados, ¿qué tenemos que reforzar? ¿A qué tenemos que llegar? Y lo que hace realmente el ejercicio es decir, vamos a reenfocarnos a ser muy fuertes, muy objetivos en ciertas metas y soltar algunas otras que probablemente las habíamos incluido porque eran importantes, pero ya no les vamos a llegar. Vamos a enfocarnos a esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí, Juan? En mejor producción, en mejor nutrición, en mejor medio ambiente y en una vida mejor. Si ustedes leen acá, no estamos hablando de nada diferente de lo que ya se había pensado al definir los objetivos de desarrollo sostenible. Es simplemente que se está proponiendo el enfocarse de una manera diferente hacia ellos. Tenemos al final, ya de la presentación que les estoy trayendo, el año próximo fue definido desde hace 2 años en Naciones Unidas, porque se definió en Naciones Unidas, pero se lo otorga para operarlo a su organización encargada del tema, que en este caso es la FAO. El 2022 va a ser el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal, que en el caso nuestro, nuevamente, coincide con el tipo de productor que tenemos y atendemos en la red Tilapia México, el productor de recursos limitados, el productor micro, pequeño, probablemente mediano, ya no mediano muy escasamente, pero sí arel, micro, tal vez pequeño. Entonces, en todo lo que se plantea como metas de trabajo en el 2022, aquí quiero presentarles estos 6 que han definido como pilares de este trabajo que se está planteando. Y entonces la palabra sostenibilidad aparece muy claramente. Tenemos planteada, obviamente, la sostenibilidad del medio ambiente, la económica y la social, más otros 4 pilares que tienen que ver con gobernanza, igualdad de género y equidad, por supuesto, la seguridad alimentaria y la nutrición y la resiliencia. Tomé rápidamente, es un material muy amplio, tomé rápidamente para presentación con ustedes los pilares y a lo que quiere llegar, porque esto de alguna manera coincide con lo que en la red tenemos que considerar como nuestros retos, ¿no? Nuestros grandes objetivos hacia lo que pensamos que debe desarrollar esta década, la acuicultura la acuicultura y la cadena de tilapia en México. Entonces, tenemos una sustentabilidad ambiental, que quiere decir usar la biodiversidad de manera sostenible para la longevidad, es decir, para permitir la permanencia, las inversiones que queremos hacer en la acuicultura, aunque sea una microinversión, ya es una inversión. Las inversiones las queremos que permanezcan y mejoren, ¿no? En este caso, para pescadores artesanales, pero también para acuicultores artesanales que corresponden al arel, al micro, al pequeño. Entonces, este es el objetivo principal. Para el pilar 2, en términos de la sustentabilidad económica, ya voy a tratar de cerrar para dar tiempo a los comentarios y preguntas, tenemos el soportar, el apoyar las cadenas de valor incluyentes, ¿no? Cadenas de valor que incorporen de una manera muy clara a nuestros pequeños productores. Entonces, para el caso de la tilapia, nosotros identificamos en muchos sitios cuando bajamos a campo, cuando vamos a zonas del centro-sur, especialmente del país, identificamos algunas de estas cadenas establecidas. Típicamente son cadenas que se les llama cadenas cortas, que son generalmente el productor primario tiene una venta directa de su producto fresco, porque la buena tilapia producida en estos micro y pequeños productores es muy claramente seleccionada por el ama de casa, y la cadena de comercialización es una cadena corta que solo tiene un eslabón. Pasa directamente del productor primario generalmente al consumidor final.
¿Qué permite eso? Permite que la ama de casa tenga un producto de un altísimo valor en su plato y en su mesa todos los días. Si entra algún esquema de agregación de valor, estas propias cadenas rurales, lo que tenemos que estar seguros es que sean incluyentes, que sigan permitiendo que nuestros productores rurales, que generalmente utilizan esquemas muy buenos de producción, tienen una visión de querer permanecer, de querer estar en la actividad por muchos años, que integran la acuicultura con la agricultura, con el uso de agua para otras cosas. Bueno, incorporémosles, ayudémosles a que esas cadenas cortas las consoliden y siempre de manera incluyente. La sustentabilidad social obviamente pues tiene que ver con asegurar, ¿no?, que desde el punto de vista social estos productores son incluidos y que el bienestar de estos pequeños productores exista. Yo les voy a adelantar un poquito que como parte de estos trabajos que ya se están haciendo para el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura 2022, amablemente, la FAO, está rebotando el audio. Amablemente la FAO nos ha invitado como Red Tilapia México a encabezar un ejercicio en que vamos a coordinar asociaciones de tilapia en varios países de Centroamérica. Y lo que se quiere hacer es un primer esfuerzo para que estos pequeños productores sean incorporados a los beneficios sociales en nuestros países, beneficios que generalmente a los cuales no están incorporados de manera formal. Este ha sido un tema desde hace muchos años, ¿no? Y es un tema que implica, para hacerlo real, implica pues modificar leyes, implica trabajo a nivel político, pero viene una propuesta muy fuerte. Ojalá se pueda consolidar. El pilar 4 tiene que ver con gobernanza, completamente importante, ¿no? O sea, lo sabemos, platicamos cuántas veces Juan, Alberto, en la red, platicamos y trabajamos hacia eso, ¿no? No puede esto estar solamente en función de un productor o un agente económico a lo largo de la cadena de manera aislada. Si no existe ese ámbito de seguridad hasta normativa que le permita garantizar que lo que está haciendo va a permanecer, que lo que está haciendo es apoyado, que lo que está haciendo lleva una ruta. Necesitamos los esquemas de gobernanza. De manera rápida, equidad de género e igualdad, por supuesto, la incorporación no solamente de las mujeres, sino cualquier otro grupo, las comunidades, por ejemplo, que hablen un lenguaje, otra lengua muy particular. Resulta que dentro de los eslabones de pobreza son todavía los más pobres. A veces pensamos que los pobres nuestros productores clasificados en condiciones de pobreza, si llegamos a analizar un poquito esa categoría, pues aquellos que están todavía más marginados son los que ni siquiera comparten el idioma que nosotros hablamos, ¿no? Y entonces el hacerles llegar material, el hacerles llegar asistencia técnica, el hacerles llegar varias cosas, está todavía más lejos en una ruta hacia ellos, ¿no? Y tenemos que insistir en eso. Seguridad alimentaria y nutricional, por supuesto, ¿no? O sea, ya no es solamente ver que se produzca alimento, sino que el alimento cumpla con requerimientos nutricionales para que quienes lo están consumiendo tengan un cuadro completo y sano para su desarrollo. Decía yo que en el caso de lo acuícola no tenemos tanta preocupación por ahí, porque afortunadamente nuestras especies generalmente llevan un perfil nutricional muy bueno. Cierro con esto, cierro hacia la última diapositiva, hacia el futuro, o lo que nosotros consideramos en la red y hemos coincidido muchas veces. ¿Cuáles son los grandes retos? Bueno, ya entendiendo que está todo lo normativo y lo legal, etcétera, bueno, eso es algo, digamos, que el sector gobierno tiene que trabajar y lo tiene que proveer. Nos consideramos que hay tres elementos principales. Uno, estamos hablando de que los esquemas de financiamiento, ¿no? O sea,
actualmente poco existentes. Ha habido trabajos ya, estudios de hasta estos mecanismos autógenos de microfinanciamiento que se han dado en la región latinoamericana ya como una manera de proveer ese financiamiento que a veces no es suficiente o no existe desde los diferentes niveles, de los 3 niveles de gobierno, ¿no? El financiamiento es importante, no un financiamiento de esos de antes, paternalista, asistencialista, que no llevaba nada, sino más que repartir dinero que se perdía. No, un buen financiamiento bien dirigido. El extensionismo, por supuesto, o sea, nos cansamos en la red de llamar la atención hacia lo que es, tenemos que reforzar nuestras propias actividades hacia el extensionismo, hacia la asistencia, hacia la formación de capacidades humanas, a estar en el terreno, a tener permanentemente presencia, no que nos vean una vez y nos vuelven a ver dentro de 3 años. Me gusta mucho cómo trabajan ustedes ahí en Colpos, Juan, Alberto, siempre desde hace tantos años tan presentes con nuestros productores. Pues así tendría que ser, ¿no? Especialmente para el tipo de productor que encontramos en el centro y sur del país, tan requerido. Aquí sigue habiendo una tarea muy fuerte, sigue habiendo el requerimiento de seguir formando en nuestras universidades y tecnológicos a los profesionistas que tengan que reforzar esto, ¿no? Y finalmente, pero creo que es el centro de todo, la trinchera es el territorio. Si bien debe haber elementos generales de visión general, el propio concepto probablemente hasta de sustentabilidad es como muy incluyente, holístico, sistémico, etcétera. Al final de cuentas esto tiene que acabar en la trinchera, tiene que acabar en que las cosas se hacen y el campo de batalla es el territorio. Entendido el territorio de diferentes maneras, ¿no? Pero entendido al final de cuentas en que son políticas públicas específicas, son trabajos específicos, sistemas de producción particulares, desarrollos de cadenas muy en particular que puede ser diferente la del norte de Veracruz a la del centro de Veracruz, a la de la costa de Oaxaca, a la del sur de Sinaloa. El territorio es el lugar donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocándonos, tenemos que buscar que los 3 órdenes de gobierno enfoquen atención a que ahí es donde se tiene que hacer todo, porque de ahí es donde permite el crecimiento de todas las actividades que queremos para alcanzar todo eso que vimos que está planteado en la sombrilla por allá arriba. Les agradezco su invitación, Juan. Traté de correr por esto que quise presentarles a ustedes, siempre muy interesante, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que podamos ahorita platicar. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Espérame, muy interesante. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Francisco? Sí, voy a soltar la pantalla. Sí, gracias. Pues muy interesante el enfoque que has presentado de la Red Tilapia México, sobre todo en la cuestión de este alineamiento, ¿verdad?, con los desafíos del milenio y con los retos del territorio. Esto que acabas de mencionar realmente que es muy importante para la visión del desarrollo sostenible, que son los territorios, ¿no? Aún que vivimos en la cuestión de la globalización, seguimos siendo territorios diferentes y el enfoque debe ser así, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar, coincido muchísimo contigo en esta última parte, bueno, en toda la ponencia, en esta última parte fue muy revelador para mí del pensamiento tuyo y del pensamiento de la Red Tilapia México. Pues muy bien, vamos a abrir la discusión, vamos a abrir, aquí tenemos ya algunas manos levantadas. Francisco, te voy a pedir que abras tu chat, ¿no? Para poder ver ahí las preguntas. Vamos a ver qué. Una moción nada más, Juan. Sí. Esta parte de preguntas, por favor, la terminen 3 minutos antes de las 10 para dar chance al cambio a la mesa. Claro. Ok, gracias. A ver, son 9:49. ¿Estás conmigo? 3 minutos antes de las 10, ¿verdad?
Gracias. Sí, gracias, Moni. Juan, es Muy que bien. yo veo el chat nada más como que de presentadores o algo así, porque no veo. De la reunión. Bueno, Mm, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pueden levantar su mano el quien quiera hacer una pregunta. Ya vi una pregunta por acá. Excelente. Carla Teresa. ¿Le Aquí quieres está Carlos. leerla o leo yo? Puedes leerla tú, hacia adelante. Mira, gracias. Carla Teresa González, buenos días. ¿Considera que el modelo triple hélice es suficiente en un futuro para ampliar los beneficios a otros productores o necesita el involucramiento de más instituciones? Bueno, el modelo yo creo que es, ¿no? El modelo al finalmente es una caja que me parece que es correcta, que tengamos que incorporar más instituciones, que tengamos que hacerla, que darle probablemente otras vertientes. Sí, eso sin duda, ¿no? Yo pienso que siempre estamos abiertos en la red a que, por ejemplo, nuestro eslabón de academia incorpore somos una red nacional, ¿no? Entonces, ahorita somos 11 instituciones, más de 50 investigadores en todo el país. Por ejemplo, cuando nos contactan mucho productores que requieren, por ejemplo, alguna asistencia de algo, y lo que como se atiende en la red es que se busca quién está en esa región, lo pueda atender y se asigna, ¿no? Entonces, el modelo creo que es el correcto, y lo que sin duda siempre va a ser tarea, porque es dinámico esto, es el seguir viendo que tengamos la incorporación de las partes importantes, de las partes que nos permitan caminar en esto hacia los objetivos que queremos, que son dinámicos también, ¿no? Entonces, cuando surgió la red, no teníamos algún elemento incorporado, alguna institución, pues sin duda se puede incorporar posteriormente. Dice Abimael, felicidades. Una pregunta. Dentro de las 4 mejoras, ¿qué tanto se está considerando a los modelos de acuacultura orgánica para lograr sus objetivos? Bueno, es que yo creo, y gracias por la referencia, no hice en particular la referencia a la acuacultura orgánica, me refería pero queda integrada en estos tipos de acuacultura. Estamos hablando del sector primario en este caso, que tienen que crecer, ¿no? Que tienen que seguir siendo desarrollados, que son una fortaleza. Estamos viendo cada vez más que el mercado de este tipo de productos está creciendo. Entonces, el pequeño productor que está tan acostumbrado a desarrollar este tipo de cultivos, yo creo que tiene ahí una oportunidad interesante que le tenemos que saber conducir. Muchas veces lo saben y saben desarrollarlo, pero a donde se atoran es en el eslabón de cómo llegar con su producto al consumidor final, que al final de cuentas no tiene que ser más que una cadena corta. Volvemos a lo mismo, esa caracterización es su propia fortaleza. Entonces, tenemos que reforzar esquemas de mercados de productores, mercados rurales de productores, varios componentes, ¿no? Que permitan que esto se haga. Pero la acuacultura orgánica yo creo que es de las que pueden venir en este desarrollo que se está replanteando. Un saludo, Alberto, gracias. Un saludo, Ponciano Pérez Hernández, dice, es interesante incluir además de cadenas productivas y las redes de valor. No sé si se cortó el comentario o así decíamos. Sería interesante incluir además de cadenas productivas y las redes de valor. Bueno, sí, perdón, Juan, perdón. No, es que estaba levantando la mano Ponciano, pero adelante, Javier. Sí, la idea es, y yo creo que el propio enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como lo consideramos en la propia red, tenemos áreas temáticas que atienden específicamente lo que pasa después de que la tilapia, por ejemplo, se produce, ¿no? Porque queda muy claro que en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no es nada más la producción de la tilapia, sino es qué pasa con la tilapia cuando ya está en la ruta hacia el consumo. Yo creo que todos ya escuchamos que mucha de la atención del problema de inseguridad alimentaria en el mundo no es más producción,
sino reducir las pérdidas, ¿verdad? ¿Cuánto se pierde de alimento a partir de la producción primaria hasta que llega al consumidor final, el consumidor de muchos tipos, ¿no? Pero es ese gran porcentaje de pérdida el que tenemos también que cuidar en mejorar, y por supuesto en producción de tilapia también, y tenemos, digamos que identificado el eslabón en la red como para que podamos atender eso. Dice, sí, era esa, perdón. Sí, era la de Ponciano, la cuestión de las cadenas. Pues bien, al parecer ya no hay más comentarios. Hay una mano alzada, Juan, en vivo. Sí, adelante, por favor. No se escucha. No se escucha. Carlos Ernesto Aguilar, ¿no? Es Hay que poner el micrófono, por favor. Tienen que usar el chat. Sí, bueno, le vamos a pedir a quien está levantando la mano, porque no hay identificador del nombre, que por favor haga su pregunta en el chat para poder tenerlo con más claridad. Sí, muchísimas gracias. No sé si, Alberto, ¿tú estás viendo las manos levantadas? No las percibo desde ya no veo manos. Ya no hay. Pues, Francisco Javier, muy interesante tu ponencia. A mí me gustaría preguntarte, después de tantos años de esto y de estar, de cierta manera, defendiendo la acuacultura, nuestra situación en general de actividad sostenible, porque recordemos que la acuacultura ha sido muy criticada, por ejemplo, en el uso supuestamente discriminado del agua y ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es la tendencia actual en términos de esta cuestión de que utilizamos el agua como sustrato de cultivo, ¿verdad? Y pareciera que utilizamos demasiada agua, pero en realidad creo que se puede llegar a un uso último del agua. Sí, no, yo creo, Juan, coincido con lo último que acabas de decir. A veces probablemente tenemos en la concepción de la acuacultura la idea, bueno, no nosotros, quien hace esas críticas, la idea de un tipo en particular de acuacultura, ¿verdad? Y generalmente se tiene por desconocimiento. Por eso estamos tan preocupados en actividades de difusión, ¿verdad? De estos modelos de acuicultura que son integrales, que incorporan un uso eficiente de agua. Hay que desarrollarlos no solamente en el conocimiento del público, sino desarrollarlos entre los interesados ¿no? Ahorita mismo, pues el que pensara que se hace un mal uso en el agua, en la acuacultura, pues ya la acuacultura del agua cuesta completamente, ¿no? Si alguien pensara que no cuesta, y no, puede ser un gasto significativo en algunos sistemas de producción. Entonces, el propio encargado o responsable de una producción sería el primero en estar interesado en que el uso del agua fuera eficiente. Entonces, hay retos importantes porque, como en todo, estamos cambiando con requerimientos de crecimiento poblacional hacia agua. Sí, te estamos perdiendo, Francisco, estamos perdiendo tu señal. Creo que ya también el micrófono ya está apagado. Bueno, pues Francisco Javier, muchísimas gracias, fue una ponencia estupenda. Creo que con esto hacemos una liga muy importante de la sociedad de SOMAS, ¿no? De la Sociedad de Agricultura Sostenible, con la Red Tilapia México, y nos sentimos muy identificados. Te mando un muy cordial saludo y un abrazo, y muchísimas gracias a todos por atender a esta importante charla que fue la primera conferencia magistral de nuestro Congreso. Gracias a todos, Juan. Y Mónica, te cedo los micrófonos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier Martínez. Fue ilustrativo y realmente la tilapia puede llegar a ser una solución al problema de proteína para la gente, ¿no? Ojalá que sigamos por el lado sustentable de la tilapia. Bueno. Adelante, gracias. Doctora, la doctora Silvia es quien va a moderar esta mesa. Y nada más yo quería dar un pequeño aviso.
La mesa de agricultura orgánica está en la sala 2. Los carteles en la tarde van a ser en esta misma sala 1. No va a ser una exposición de ponentes, sino más bien los ponentes van a atender a las preguntas de los que estén presentes. Todos podemos consultar los carteles desde ahora a través de la plataforma del Congreso, que espero que ya todos estén dados de alta ahí. Ahí está la liga a los carteles, los pueden estar checando desde ahora y viendo qué preguntas pueden realizar. Eso sería todo. Adelante, Silvia. Sí, muy buenos días a todos. Yo soy Silvia López Ortiz y voy a moderar esta primera sesión de la Mesa de Agroecología. Para los ponentes de esta sección, quiero aclarar que tenemos 15 minutos para cada